Bueno, hermanos, vamos a seguir con el estudio ahí en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Empezamos a verlo el último jueves y vimos un poco los primeros 3 versículos. Estuvimos viendo qué era lo que estaba en la mente de los discípulos luego de la profecía del Señor Jesucristo ahí en el final del capítulo 23, ¿no? Cuando había dicho en el versículo 38 de ese capítulo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que había quedado en la mente de ellos, ¿no? Pensando en semejante declaración, y como vimos, el tipo de pensamiento, ¿no? Que esto es muy importante para nosotros también. Ellos estaban pensando dentro de sus temores, limitaciones, con un pensamiento carnal, ¿no? Nuestro pensamiento nos limita mucho a lo que nosotros podemos hacer. Eso es muy real. Vemos algo gigantesco y decimos, bueno, yo con esto ¿qué podría hacer? O esto, ¿cómo podría venirse abajo esto? Hace un ratito estábamos hablando con Hugo de lo que fueron las noticias en estos días, lo que pasó ahí en este pueblo llamado La Emilia, ¿no? Se rompió un terraplén y de golpe entró el agua en la ciudad y no quedó nada. Y veíamos un testimonio de un hombre que tenía 65 años y mostraba en el noticiero, mostraba lo que era su casa, mostraba una marca de 1 metro y pico de agua en la pared y decía: este es el trabajo de toda mi vida, no me quedó nada. No le dio tiempo a guardar las cosas, no, en menos de 1 hora y media el agua se llevó todo, no les dio tiempo a guardar, a sacar, a nada. Vino el agua y no dejó nada, ¿no? Entonces, de repente uno está toda su vida trabajando por algo, sea lo que fuere, ¿no? Piensa que edificó, que construyó, que está seguro y trata de asegurarse, y de repente en un soplo viene algo y se lleva todo. Bueno, esa fragilidad está en nuestros pensamientos, hermano. A veces no lo consideramos, siempre vemos por ahí la noticia y decimos: mirá lo que pasó allá, y un día es en casa, uno no lo sabe. Pero nosotros tenemos esa limitación, ¿no? Pensamos así, y un poco es lo que estaban viviendo los discípulos. Vimos en ese pasaje que nuestro pensamiento siempre debe ser llevado a un pensamiento que sea con fe en la palabra de Dios, o sea, creyendo en la palabra de Dios, un pensamiento que sea eternal, no un pensamiento que esté centrado o basado en lo que se puede tocar y ver, sino en lo que es eterno, en lo que es verdadero, en lo que es duradero, y un pensamiento bíblico, o sea, un pensamiento guiado por lo que la palabra de Dios nos enseña, por lo que Dios nos revela en su voluntad, o sea, creyendo lo que Dios dice, con el plan eterno en mente, ¿sí? Lo verdadero y no solamente lo pasajero, y según lo que las Escrituras nos enseñan. A veces lo que las Escrituras nos enseñan choca contra lo que es nuestro pensamiento, contra nuestras limitaciones. Porque claro, lo que Dios dice y lo que Él puede hacer es sobrenatural, está más allá de lo que nosotros podemos hacer. Entonces choca contra tal vez nuestro orgullo, ¿no? Y contra nuestra incredulidad. Esa es la realidad. ¿Se acuerdan aquel padre con el chico endemoniado que vino a Cristo y le dijo: si puedes hacer algo? O sea, vino a Cristo no por quien era Cristo, vino porque era su última opción, no había otra. Y dijo: bueno, a ver, si vos podés hacer algo. Y Cristo le dijo: si puedes creer, ¿verdad? Si vos podés creer. Entonces él dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y sin lugar a dudas el Señor lo ayudó. Pero es un tema de creer a Dios. A veces uno viene a Dios porque no le queda otra, ¿no? Pero la realidad es si creemos realmente en quién es Dios, en cómo es Dios. Y hermanos, Dios no está limitado a nuestra mente, Dios está más allá de nuestra comprensión, y eso debe ser real en nuestra vida según lo que nos enseñan las Escrituras, como hace un ratito veíamos también de Josafat, ¿no? Vimos la triple pregunta que hicieron los discípulos en una pregunta ahí en el versículo 3, cuando decía: ¿cuándo serán estas cosas? La primera parte de la pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda parte. Y haciendo extensivo eso, dice: ¿qué señal habrá también del fin del siglo? Ahora, las 3 preguntas unidas están hechas con un pensamiento
probablemente carnal, limitado por sus temores y por su percepción física. Miran, Jesús, semejantes edificios, y vos decís que acá no va a quedar nada, va a ser desierto. ¿Vos miraste estos edificios, Jesús? Sí, claro, los miré. Y Jesús estaba más allá de eso. O sea, lo que Cristo va a hacer con la respuesta que nosotros tenemos en lo que es el capítulo 24 y capítulo 25 a estas preguntas es ordenar el pensamiento de los discípulos, de ellos y el nuestro, aún hoy día, hermanos, con una respuesta que abarca estas tres preguntas. Eso vamos a encontrar en esa respuesta en la medida que vayamos avanzando. Ahora, hay una realidad, hermanos, hay una ventaja que nosotros tenemos en este momento respecto a este momento en particular de los discípulos, ¿no? Al momento en que ellos hicieron la pregunta. La ventaja que nosotros tenemos es que nosotros tenemos el final de la historia, tenemos todas las escrituras en nuestras manos y tenemos cosas que ellos no tenían. Ellos habían estado con Cristo, escucharon todo, pero recuerden que ellos comprendieron verdaderamente lo que Cristo les había dicho después de la resurrección y empezaron a recordar y digamos a encajar todas las piezas del rompecabezas luego de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Cuando vino el otro Consolador. Entonces, teniendo nosotros esta posibilidad para una mejor comprensión de esta respuesta, lo que vamos a hacer es usar ese beneficio de contar con todas las Escrituras y que nuestra mente, hermanos, descanse en una interpretación consistente con la enseñanza de Cristo, ¿sí? Sin destrozar el pasaje, sino viéndolo paso a paso, según las Escrituras interpretan a las Escrituras. Y de esta ventaja, como decía recién, con los discípulos, al poco tiempo, Juan 14:26 nos dice, Jesús hablando a los discípulos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin lugar a dudas, luego de la venida del Espíritu Santo, los discípulos llegaban a tener otra percepción de estas cosas. Pero a este momento de la pregunta, hermanos, nosotros tenemos una ventaja con los discípulos y es lo que vamos a tratar de aprovechar. Vamos a leer el versículo 44 de Mateo 24, que dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces el tema que estamos viendo en estos capítulos es preparados, velando, orando, trabajando. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en este tiempo. Amado Padre, estamos muy agradecidos una vez más de poder estar reunidos en tu nombre, de poder compartir este tiempo, de poder abrir libremente tu palabra, de que tu Espíritu Santo esté en nosotros y que Él nos pueda guiar, enseñar y darnos la gracia, Señor, para esta tarea de conocerte más, Señor, de poder comprender tu palabra, de interpretarla correctamente. No está a nuestro alcance, Señor, no es algo humanamente posible, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu, que has hecho morar en nosotros, Él conoce tus profundidades, Señor, y nos puede enseñar y darnos paz y gozo y llevarnos, Señor, a verte y así vivir como es digno de tu nombre. Ese es nuestro propósito en este tiempo, Padre, que podamos conocerte más, que podamos saber más de tu palabra y así ser dignos de tu evangelio. Te ruego, Padre, que nos ayudes, te ruego que me des la gracia para ser de edificación para mis hermanos, Señor, para que por medio de tu palabra llames a aquellos que estén aquí que no te conocen todavía como Salvador, que los llames al arrepentimiento y a confiar solamente en Cristo. Ayúdame, Señor, en este tiempo, límpiame de mí mismo, Señor, para que seas tú el que ministre. Te agradecemos, Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Habíamos visto ahí los primeros 3 versículos. Y en el tercer versículo, viendo ahí la pregunta, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, hermanos, tratando de aprovechar esta ventaja que nosotros tenemos, y tal vez no sea la respuesta en forma cronológica, digamos,
Pero me gustaría que nosotros veamos qué es lo que la Biblia dice acerca del fin del siglo. Tener este panorama nos va a ayudar a comprender mejor la respuesta de Cristo más que la pregunta de los discípulos, ¿sí? La pregunta de los discípulos es totalmente normal. Creo que es el día de hoy que la gente sigue haciendo la misma pregunta, aún los que no conocen a Dios siguen haciendo ese tipo de pregunta. Como vamos a ver en un pasaje de Pedro después, hay algunos que todavía se burlan de estas cosas acerca de si Cristo viene, si no viene, etcétera, etcétera. Entonces es algo que hoy día sigue estando en la boca de las personas, de los cristianos, de los no cristianos, de los pseudo cristianos, etcétera, etcétera. Pero este panorama nos va a ayudar a recibir mejor la respuesta de Cristo. Tener este panorama en nuestra mente, este panorama bíblico, nos va a ayudar a recibir mejor esa respuesta. Así que hoy trataremos de ver qué dice la Biblia sobre el fin del siglo. Les había dicho que la palabra siglo se traduce del griego aion, que significa una edad, una época, una era, ¿sí? Un tiempo. Ahora, quiero leerles la definición de un diccionario bíblico del griego, para que tengamos una comprensión más cabal de esta palabra. Dice así: significa un periodo de duración indefinida o tiempo contemplado en relación con lo que tiene lugar en el periodo, ¿sí? Con lo que tiene lugar durante el desarrollo de ese periodo. El sentido que tiene la palabra no es tanto el de la longitud misma de un periodo, sino el de un periodo marcado por características espirituales o morales. O sea, habla de un periodo de tiempo que tiene determinadas características, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. O sea, esta palabra encierra una concepción de tiempo y espacio. Es un tiempo específico con características específicas. Por eso vamos a ver después qué es lo que ellos entienden con el fin del siglo. Ahora, esta palabra está en varios pasajes y quisiera que los veamos. Vamos a recorrer varios pasajes, hermano. Vamos a Romanos capítulo 12, no 2. Romanos capítulo 12. Que dice así, es un pasaje muy conocido. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, ¿sí? En algunas versiones dicen mundo. Tal vez podría ser, depende de la interpretación que le den, pero no es la mejor traducción. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que el pasaje está diciendo? No tomen la forma característica de este tiempo en el que están viviendo. O sea, esto era actual en el tiempo que se escribió y es actual en el tiempo de hoy. No tomen la característica en sus vidas del tiempo en el que están viviendo. Que lo que distinga su vida sea lo que la palabra de Dios enseña que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, ¿ven? Para poder comprender el sentido de la palabra. Cuando está hablando del siglo y de no conformarse, de no tomar la forma, de no amoldarse a qué cosa, a las características de vida que este mundo tiene ahora, en este tiempo, en este siglo, ¿sí? Entonces, ahí tiene uno, Gálatas capítulo 1. Aquí da una descripción también de este siglo. Gálatas capítulo 1, el versículo, vamos a leer el 3 también, 3 y 4, dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. ¿Cuál fue el propósito, hermano? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Ve? Ahí le da una característica definida al tiempo presente. Lo caracteriza la maldad, ¿sí? El presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Él se dio a sí mismo para librarnos
del presente siglo malo, un siglo que nos arrastraba en su corriente, un siglo que estábamos bajo la potestad de este tiempo, bajo el Dios de este siglo. Ya lo vamos a ver, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces vimos recién que Cristo murió para librarnos de esta era mala, ¿verdad? En Romanos 12, que no tomemos la forma característica de esta era. Y aquí el versículo 12 nos muestra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos muestra que esta es una era gobernada por las tinieblas, ¿sí? Como vamos a ver, 2 Corintios 4:4, un pasaje que hace poco estuvimos estudiando. 2 Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién fue el que lo hizo? El Dios de este siglo, que es Satanás. Entonces, ahí ve que está hablando de una era con estas características particulares. Y hay más características que vamos a ver. Ahora, Jesús en sus enseñanzas solamente se refirió a dos eras, o a dos edades, o a dos siglos. Cada vez que Él enseñó siempre habló de dos siglos, dos tipos de siglos, con una marcada distinción entre uno y otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de las enseñanzas de Cristo, en algunos pasajes que ya hemos visto ahí mismo en Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y trato de ir un poco más rápido, hermanos, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Mateo 12, versículo 32. Fíjense lo que dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Cuándo? Ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Se da cuenta? Cristo habla de dos. Ahora, fíjense lo que representa eso para nosotros. Quiero que vayamos a ver este mismo pasaje en Marcos. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esta enseñanza de Cristo acá, Marcos capítulo 3, es que nunca le va a ser perdonado. Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, para usar la expresión nunca le será perdonado, Él dice que no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y eso termina hablando de nunca. Ya hemos visto estos pasajes, hermanos, hemos visto acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es nuestro tema ahora. Si quieren después lo hablamos. Pero vamos a ir a Marcos 3, 28 y 29. Miren cómo lo dice Marcos. Dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Ves? Que acá no habla de este siglo y el venidero. Lo usa una palabra para hablar de la totalidad de esos dos tiempos. Dice: no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver por medio de estas enseñanzas de Cristo? Que el siglo presente y el siglo venidero abarcan todo el tiempo conocido. Todo el tiempo conocido. Ahora vamos a seguir viendo. Otro texto que ya hemos visto en Mateo 19. Mateo 19. Usted se va a acordar la enseñanza conocida como la del joven rico. Después de que él tenía muchas riquezas y que era difícil, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, Pedro dice: bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? La respuesta de Cristo, el versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre,
madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto ahora, no? Pero mire cómo está en Lucas y también en Marcos. Vamos a Lucas primero. Lucas, capítulo 18. En su momento, cuando estudiamos el pasaje, también hicimos este ejercicio. Lucas 18, versículos 29 y 30. Dice así el versículo 29. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una distinción, ¿no? En este tiempo y en el siglo venidero. ¿Recuerdan en Mateo? En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono, ustedes también, la promesa ahí a los apóstoles, se van a sentar conmigo, ¿verdad? Y después dice, los que hayan dejado van a recibir 100 veces más en este tiempo, en esta vida, y la vida eterna en el siglo venidero. Entonces hay una distinción de tiempos, ¿sí? Veamos en Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a encontrar lo mismo que en Lucas, versículo 30. Directamente vamos al punto porque ya conocemos la historia. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces aquí Cristo está haciendo una clara distinción entre estos dos tiempos, eras o edades, con marcadas características cada una de ellas. Entonces, todo el concepto, hermanos, que nosotros tenemos del tiempo, todo el concepto que el ser humano puede tener del tiempo, se encierra en lo que la Biblia llama este siglo y el siglo venidero. ¿Por qué, hermanos? Este siglo comenzó con la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que antes de la creación solo estaba Dios, no había nada más, no había tiempo. Entonces, cuando Dios creó, empezó a correr el tiempo. Fue la tarde y la mañana, el día primero, y así. Y empezó a correr el tiempo, empezó a correr la creación. Entonces, ahí empezó este siglo hasta el día de hoy, con la creación. Y el venidero es el que comienza cuando este termina, y según lo que hemos leído recién y vamos a seguir leyendo, su característica es que es una duración eterna. O sea que el siglo venidero habla de la eternidad. Entonces, como ese es eterno, no termina más. Y este va a terminar cuando ese empieza, en la frase, este siglo y el siglo venidero, nosotros tenemos todo el tiempo conocido, todo el tiempo que se puede concebir. ¿Está bien? Esa es la única división que la Biblia hace de los tiempos. No hay otro, hermano. No hay un tiempo intermedio, no hay un tiempo paralelo, no hay otra situación que ocurre en otro momento. No. Es este siglo y el venidero. Y hay un evento bien marcado en el medio, que es lo que va a cerrar un tiempo y empezar el otro, ¿sí? Entonces, desde la creación hasta hoy día, ¿cómo permanecieron las cosas? Fíjese, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 22. Dice así: mientras la tierra permanezca, eso habla de una duración, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bueno, todos podemos dar testimonio de eso, ¿ven? Hay frío, calor, día, noche, invierno, ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien, mientras la tierra permanezca. Ahora vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 25 dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba
en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, mientras la tierra permanezca, ahora acá nos dice Dios que esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. O sea, ¿cómo decirlo, hermanos? Las cosas movibles. A mí me gustaría decirlo así. Esta escenografía que está montada para exhibir la gloria de Dios, ¿sí?, va a ser quitada y atrás va a quedar lo verdadero, lo que no puede ser quitado, lo inconmovible, lo real, ¿sí? Y no estoy diciendo que lo que nosotros vivimos es ficticio, que todo esto... No, hermanos, esto es materia, Dios lo hizo con un propósito, con el cual Él está exhibiendo su gloria. Pero un día, dice la palabra que los cielos serán enrollados como una cortina. ¿Vio? Lo junta de vuelta, terminó el propósito, eso es corrido, y cuando eso sea corrido, entonces lo que va a quedar es lo que es inconmovible, lo eterno, lo verdadero, el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, fíjense 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Hoy me gustaría leer todo el capítulo, hermano. Se lo voy a dejar para que lo lean. Pero vamos a leer el versículo 4 y vamos a ir avanzando. Dice así: y diciendo a aquellos burladores, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahí está la burla, ¿no? Ah, sí, ¿cuándo va a pasar esto? Sí, yo te voy a escuchar otra vez, etcétera, etcétera. Versículo 5 dice así: estos ignoran voluntariamente, o sea, no es que no conocen, no es que no lo escucharon, no es que no se lo dijeron, sino que decidieron ignorar esta verdad, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Mucha gente hoy niega que Dios haya hecho y creado las cosas. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra? La que habló y existió, ¿verdad? Por la fe entendemos que todo fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Dios habló y existió. No había, y después que Dios habló, había. Entonces, están reservados por la misma palabra, o sea, por el mismo poder, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y acá nos dice, en los días del juicio, o en el tiempo del juicio, o en la era del juicio, está hablando de un día en el cual lo que nosotros conocemos va a ser deshecho y va a dar lugar a lo que no vimos, pero que es eterno y verdadero, y que no se puede deshacer, ¿sí? Avanzo un poquito más aquí, salto solo unos versículos, no salto ninguno, versículo 8. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para con nosotros, para con los amados, para con los escogidos, para con el pueblo de Dios, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo, hermano? Se está predicando el Evangelio a todas las naciones. No iba a ver estos versículos, pero ahí estamos. Se está predicando el Evangelio a todas las naciones. Todo lo soporto por amor a los escogidos, decía el apóstol Pablo. Entonces, se está predicando el Evangelio para que los que son suyos, cuando escuchen el Evangelio, procedan al arrepentimiento y vengan a Él. ¿Sí? Muy bien. Versículo 10. Pero el día del Señor, llámese
venida de Cristo, llámese día de juicio final. Sí, vaya teniendo eso en mente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién espera el ladrón en la noche? Creo que es obvia la ilustración, ¿no? Nadie lo espera. En el momento que uno menos lo espera. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto, hermanos, es lo precioso de las Escrituras. Cada vez que hablan de lo porvenir, lo hacen para hacer un llamado a la santidad hoy. Para hacer un llamado a servir al Señor hoy, siempre. No es para satisfacer curiosidades, no es para satisfacer las preguntas de algunas personas o aquellos que están siempre inquietos por saber qué depara el futuro. No está para eso, sino que está para decirles, miren, esto es lo que va a pasar. En el día que menos esperan, cuando menos lo esperan, esto va a pasar. Y ya que esto es una realidad, ya que esto es una verdad que Dios viene proclamando por siempre y desde siempre, entonces debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, sirviendo a nuestro Salvador. Vamos a ver otros textos. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, ¿hay justicia en este tiempo? Bueno, uno puede decir, a veces hay algo que puede ser justo, ¿no? Pero hay injusticia también, ¿verdad? Hay una diferencia bien marcada en el tiempo que está hablando aquí, en los cuales mora la justicia. Este es el presente siglo malo. ¿Ven? Hay una marcada distinción entre uno y el otro. Vamos a ir a Apocalipsis 21. Solamente para leer el versículo 1, hermanos. Con la ayuda del Señor, ya veremos el resto. Dice el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre uno y el otro. El primer cielo, la primera tierra, donde nosotros vivimos hoy, en este presente siglo, pasaron. Y ahora está el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que nosotros esperamos. Espero que sea su esperanza, su expectativa, que sea lo que usted esté esperando. Entonces, en todos estos pasajes, hermanos, está bien marcado que hay un punto final y un nuevo comienzo. Así como lo estuvimos leyendo. Es un punto final y un nuevo comienzo. Porque, hermanos, hay un evento que divide la historia entre este siglo y el venidero. Lucas capítulo 20. También hemos estudiado este pasaje. Vamos a ver un par de versículos y luego vamos a volver a ver este pasaje. Hace poco tiempo lo vimos, hermanos, cuando estábamos en Mateo 22. Es el pasaje donde los saduceos le hacen la pregunta a Cristo, ¿no? Dice, bueno, Moisés dijo que si uno moría sin dejar descendencia, entonces que la mujer se case con el hermano. Hubo 7 hermanos, todos murieron. Entonces, ¿de quién va a ser mujer en la resurrección? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Cristo? ¿No? Ya lo vamos a ver. Dice así, Lucas 20, versículos 34 y 35. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿sí? Si es aquel, no es este, ¿verdad? Y si es este, no es aquel. Entonces, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Sí, ya lo vamos a ver, hermano. Este siglo, hermanos, tiene un curso de eventos naturales y normales marcados por las características propias del mismo. Por las características propias de este siglo. Son cosas que nosotros podemos ver acá todos los días. ¿De qué hablo, hermanos? De lo natural de este tiempo. El trabajo, que dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
que no trabaja, que no coma, ¿verdad? El trabajo es algo que marca las características de este siglo. Como también se mencionaba recién acá, ¿no? Los matrimonios son cosas características de este siglo. Matrimonio, la pobreza, la riqueza, son características de este siglo. ¿De acuerdo cuando Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis? ¿De acuerdo cuando estaban preocupados porque habían roto el perfume? Bueno, la preocupación no era por dárselo a los pobres, ¿no? Sino porque Judas tenía la bolsa y robaba de ahí. Es normalmente cuando hacen ese tipo de espiritualización de las situaciones, ¿no? Entonces, este tiempo está marcado por estas características: trabajo, matrimonio, pobreza, riqueza, bienestar, aflicción, justicia, injusticia, etcétera, etcétera, y así muchas otras cosas que son características de este tiempo. No hay tiempo, hermanos, antes de este siglo ni después del venidero. O sea, en este o en el venidero hay un solo Señor. En este siglo y en el venidero hay un solo Señor, hermano. Acompáñenme a Efesios. Más allá de las características, ¿no? del siglo. Hay un solo Señor. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21. Podríamos leer más versículos, hermanos. Les animo a que lo lean completo. Esto vendría del versículo 15, cuando Pablo está orando por los hermanos en Éfeso, ¿no? Para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Él. Dice el versículo 19: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, nuestro Señor es Señor de este siglo y del venidero. Él es el Señor y no hay otro Señor, ya sea en este siglo o en el venidero. Esto quiere decir, y abarca, hermano, que a lo largo de todo el tiempo conocido hay un solo Señor, y ese es Cristo, que es el Señor de todos los tiempos. Su nombre es sobre todo nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Entonces, hermano, fíjense que en todos estos textos vemos marcadas diferencias entre las eras de este siglo y el venidero, y sigo insistiendo con lo mismo. Ahora vayamos a Lucas 20, una vez más. Lucas 20, vamos a tratar de ver un poco más del pasaje ahí. Yo quiero rescatar algo que no está acá en Lucas, pero que sí nosotros lo vimos en Mateo 22 y que es fundamental. La primera respuesta que Cristo le da a los saduceos, ¿cuál era, hermanos? Él les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso es para mí fundamental en este texto que estamos viendo, ¿no? Entonces, juntar las historias ahí en los Evangelios nos ayuda, porque acá el versículo 34 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, y empieza directamente con la respuesta. Pero es fundamental, ¿por qué? Porque ellos están errando en la pregunta, errando en su concepto, errando en el planteo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están ignorando las Escrituras. ¿De qué Escritura estamos hablando, hermano? Del Antiguo Testamento. Y además de ignorar las Escrituras, y en consecuencia de ignorar las Escrituras, también ignoran el poder de Dios. Y esto es mortal, hermanos, para cualquiera de nosotros. Esto es lapidario. Cuando uno deja las Escrituras de lado y el poder de Dios de lado, entonces va a terminar como los saduceos, hablando pavada. ¿Sí? Y no podemos hacer eso nosotros ahora, hermanos. No podemos ignorar lo que las Escrituras dicen. Eso quiere decir que lo que Cristo les planteó está presente en el Antiguo Testamento. No solamente en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en la mano, sino que estaba ya en el Antiguo Testamento, porque es esas Escrituras a las que hacía referencia a Cristo. Entonces, fíjense en las características que da marcadas entre este siglo y el venidero, el Señor Jesucristo, o aquel siglo, como lo menciona acá. Versículo 34 habla de este siglo, el versículo 35 habla de aquel siglo. Ahora, en este siglo, dice así: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento,
Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden jamás morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Sí? Entonces, veamos las características que Él marca para este siglo. Él dice que se casan y se dan en casamiento, o sea, que en este siglo, como ya vimos, hay casamiento. También vimos que mueren, porque cuando habla de aquel siglo dice no pueden jamás morir, y bueno, es algo que no podemos negar nosotros, ¿no? La muerte en este tiempo, todos mueren, todos vamos a morir, tarde o temprano, antes o después, pero todos van a morir. Entonces este siglo está caracterizado por el casamiento, por la muerte. De ninguna manera estoy diciendo que es lo mismo, hermanos, El casamiento, la muerte, ¿sí? Está caracterizado por hombres naturales. De este tiempo está caracterizado por hombres naturales. O sea, no vemos una mezcla acá de personas resucitadas y de personas que todavía no resucitaron. No la vemos ni la vamos a ver nunca, porque la Biblia no concibe eso. No concibe un tiempo especial donde algunas personas glorificadas vienen a visitar a los que todavía están en sus pecados, y así como si estuviera la escalera de Jacob, ¿verdad? Bueno, eso no está en las Escrituras, hermano. Entonces, vemos que los hombres son naturales, bien de carne y hueso, de sangre, se mueren, sufren, y vemos que hay convivencia de justos e injustos. Todo eso está ahí en el pasaje. Pero es una característica totalmente distinta a la de aquel siglo. ¿Por qué? Porque en aquel siglo no hay casamiento y obviamente no hay muerte. No, sin casamiento y sin muerte, hermanos. Dice, ya no mueren. ¿Y cómo son? Son como los ángeles, glorificados. ¿Está bien? Entonces está hablando de los cuerpos glorificados. Hay una diferencia grande. En aquel siglo, ¿quiénes están? Solo los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Entonces, solamente son los justos en Cristo los que estarán en aquel siglo, ¿verdad? Son los únicos dignos y son como los ángeles. Eso ya lo hemos visto, hermano, ya lo hemos estudiado. Entonces, ellos erraban porque ignoraban las Escrituras, pues esto es lo que enseñan todas las Escrituras, incluido, hermano, y ahí solamente el Antiguo Testamento. También lo enseñó Jesús en las parábolas de Mateo 13. Voy a poner un poco más, hermano. Mateo capítulo 13. No sé si vamos a terminar. Mateo capítulo 13, ahí tenemos la parábola del trigo y la cizaña, y también tenemos la parábola de la red con los peces. Fíjense la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, la conocemos, ¿no? El reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, versículo 25, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora saltamos de ahí a la interpretación de Cristo en los versículos 36 al 43, que dice así. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. O sea, él está hablando del día de la siega como el fin del siglo. ¿Se acuerdan cuál era la siega? Dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
la convivencia de la cizaña y el trigo, de los justos y los injustos, de los hijos de luz y de los hijos de las tinieblas, de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Tenemos esa convivencia. Y dice, y al tiempo de la siega, versículo 30, yo diré a los segadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, versículo 39, dice, el enemigo de la asamblea es el diablo, la siega es el fin del siglo, el fin de este tiempo presente, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces fíjese que otra cosa que caracteriza el fin de este siglo es que los injustos son juzgados y echados al castigo eterno. Eso es característico del fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿cómo termina este siglo? Con la siega. ¿Qué pasa en la siega? Se recoge el trigo por un lado, la cizaña por el otro. El trigo son los hijos de Dios por un lado, la cizaña los hijos del malo por el otro. Los hijos del malo son echados al castigo eterno. Y los hijos de Dios, dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí tenemos el fin del siglo presente. Avancemos un poquito más, ahí mismo. Versículos 47 al 50. Quiero que guarden en mente este versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No lo guarde nada. Vamos ahora mismo. Guarde Mateo que ya volvemos. Acá a Daniel. Precioso. ¿Sabe qué me gusta decir a mí? Vamos al Evangelio según Daniel. Porque eso es lo que va a encontrar aquí. Daniel capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Enseguida vamos a hablar de eso. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. ¿Sí? Preciosas palabras de Daniel, que tienen que ver directamente con lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Y tiene que ver también con la resurrección. Acuérdese, la característica de los de aquel siglo, resurrección. Están ahí después de la resurrección. ¿Sí? Aquí habla de que los que durmieron van a ser levantados. Unos para la gloria y otros para juicio eterno. Estamos hablando del fin del siglo. Entonces, ahora volviendo ahí a Mateo 13, espero que lo haya guardado, versículo 47, dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces fíjense que acá está hablando de lo mismo, ¿no? Versículo 49 nos habla del fin del siglo y habla de una selección y una separación, lo bueno y lo malo. Versículo 50 nos habla de la condenación para unos y no incluye ahí la gloria para los otros. Pero ahí está implícito, hermanos, por la misma enseñanza que tenemos en la parábola del trigo y la cizaña, y por lo que también vimos ahí en Daniel. Entonces, hermanos, ¿qué nos tiene que quedar en claro? Este siglo presente es totalmente pasajero. Es totalmente pasajero. Primera de Timoteo, capítulo 6. Tratando de ver la consistencia en las Escrituras, hermanos, por eso tantos pasajes, tantos idas y vueltas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19 dice así:
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, aquellos que son ricos en este siglo, en este tiempo presente, dice que ellos hagan tesoro para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Otra versión dice de la verdadera vida, de lo real, de lo verdadero. O sea, que pongan su corazón en lo eterno, porque todo esto es pasajero. Las riquezas, si las tienen y son bien habidas y dadas por Dios, bienvenidas sean, hay que disfrutarlas como todo lo que viene de Dios, pero no pongan su corazón ahí, porque este siglo es pasajero, y este siglo se va con las riquezas de este siglo, se van. Entonces dice, echen mano de la vida eterna, de lo verdadero, de lo porvenir, de lo que no les puede ser quitado. Como decía Jesús, hacer tesoro en el cielo, ¿verdad? Entonces, que echen mano de la verdadera vida. Este siglo es pasajero. El venidero es inamovible. ¿Se acuerdan lo que vimos en Lucas 16? Un pasaje muy conocido por nosotros, Lucas capítulo 16. Aquel pasaje del mayordomo infiel. Capítulo 16, versículo 8 dice así: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, Cristo hablando con su autoridad, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, por las riquezas de este siglo, las perecederas, pasajeras, que son amorales, ¿verdad? Que no son ni buenas ni malas, todo depende para qué las usemos. Y Cristo dice, usen todo lo que tienen, todo lo que es este tiempo presente, ¿para qué? Para ganar amigos, para las moradas eternas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas, o sea, en lo verdadero, en lo que no puede ser quitado, en lo que va a permanecer. El que es fiel en lo muy poco, esto es muy poco porque es perecedero, pasajero, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La forma en que vivimos marca dónde está nuestro corazón y qué es lo verdadero para nosotros. Si nosotros estamos afianzados a las cosas pasajeras de este mundo, o si estamos usando todas las cosas de este mundo para ganar amigos para lo eterno. Si nuestro pensamiento está en lo eterno, en lo agradable a Dios, en que Dios sea glorificado, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién le va a dar lo verdadero? Solamente un verdadero hijo de Dios puede pensar así. El resto puede fingir, pero no va a llegar a la gloria y a lo verdadero. Entonces, hermano, si me permiten unos minutitos más, aunque no sé realmente, pero vamos a intentarlo. Quiero terminar este tiempo diciendo que lo que marca el final de este siglo presente y el inicio del siglo venidero es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el evento que divide los tiempos, hermano. Y eso es lo que nosotros vamos a ver también en las Escrituras. Aunque los discípulos, hermanos, no tenían una comprensión plena, digamos, en ese momento, en este momento en que estamos hablando de la pregunta, o sea, no tenían una comprensión plena de la segunda venida de Cristo, sí ellos lo asociaban con el fin del siglo, lo asociaban con el fin, como ellos dirían, el fin del mundo, el fin de este tiempo conocido, el fin del tiempo presente. Entonces, repaso la pregunta en Lucas 21. Lucas 21, 7 dice así: ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Así lo decían los discípulos en Lucas. En Marcos 13, 4 dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Mateo nos da un poco más de detalle en la segunda parte de la pregunta, cuando habla de todas estas cosas hayan de cumplirse, muestra que la pregunta estaba relacionando esa venida de Cristo con ese fin, porque dice, Mateo 24:3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Jesús, hermanos, asocia el fin de este siglo y el comienzo del venidero con la resurrección. Ahí lo vimos en Lucas 20, lo voy a leer una vez más. El versículo 35 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces los que alcanzan aquel siglo son los mismos que alcanzan la resurrección para estar ahí con cuerpos glorificados. Entonces debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuándo enseña la Biblia que será la resurrección de los justos? Y es ahí a donde vamos para terminar, hermanos. Porque la Biblia enseña que eso ocurrirá, sin lugar a dudas, en la segunda venida de Cristo. Primera de los Corintios, capítulo 15. Primera epístola a los Corintios, el capítulo 15. Precioso pasaje que habla de la resurrección y de nuestra esperanza. Versículo 20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Como dice, Cristo, las primicias, el primero de esa resurrección, hermano. El primero que hoy está glorificado con el Padre, el primero. Y después dice, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿cuándo van a resucitar? Dice en su debido orden. Cristo en las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Los que son de Cristo resucitan a ese cuerpo glorificado en su venida. Y, o como dice el versículo 24, otra vez, el griego épita, ¿sí?, que marca una secuencia, es como describir un cuadro, ¿no? Uno describe un cuadro y dice, bueno, el cuadro tiene azul y rojo, y una imagen acá, y una imagen allá, ¿ves? Estoy hablando así, parece que yo dijera, y esto. Bueno, épita se usa para eso. O epeita, como se escribe, pero épita. Se usa para eso, es una secuencia. Estoy describiendo un cuadro y estoy diciendo, y pasa esto, y esto, y esto, y esto. ¿Sí? Pero lo estoy haciendo en una descripción, vamos a decirlo, en 2D, no en 4D. No puedo yo con mis palabras graficar todo lo que hay si no lo voy describiendo. Y acá lo que dice es, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Otro texto que dice en su venida, 1 Tesalonicenses, lo vimos el domingo, 4, del 13 al 18. Primera epístola a los Tesalonicenses 4, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, versículo 13, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si nuestra esperanza está en la obra de Cristo, si nuestra esperanza es que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, bajo la ira de Dios y bajo el castigo que nosotros merecíamos, si nuestra esperanza es que Jesús fue sepultado y que al tercer día Dios, por su poder, lo levantó de los muertos, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener, así declarándonos justos a todos los que creemos en Él y alzándose para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros y salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios, de tal forma que hoy el que invocar el nombre del Señor será salvo porque Él está intercediendo por ellos. Si nuestra fe está puesta en esa obra redentora de Cristo, si nosotros confiamos que Él murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida, dice el versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que estemos vivos, Pablo evidentemente no precederemos a los que durmieron, no vamos a ser transformados antes que ellos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuándo van a resucitar? En su venida. Él va a venir, los que hayan muerto en Cristo van a resucitar, van a recibir su cuerpo glorificado. Y los que hayamos quedado en ese momento también seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, tomados para Él. Seremos, como dice 1 Corintios 15, transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que lo inmortal absorba esto mortal, que lo corruptible se vista de incorruptible para estar con el Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esta resurrección? ¿Cuándo va a ocurrir esto? En la segunda venida de Cristo, en la venida de Cristo. O también, como lo vimos en otros textos, en la siega, en la selección y separación, dando paso así, hermanos, a la vida eterna. ¿Se acuerdan que decía, recibirán 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna? Ese evento, la venida de Cristo, la resurrección de los justos, la condenación de los injustos, el fin de este siglo y enseguida el siglo venidero y la vida eterna. Mateo capítulo 25, ya vamos a llegar a ese pasaje, hermano, pero solamente quiero hacer referencia a dos textos ahí que son importantes y están dentro del mismo sermón de Cristo. Mateo 25, versículo 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y, si me acompaña hasta el versículo 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Estos irán al castigo eterno. Uno puede leer el contexto y sin lugar a dudas, tiempo más adelante vamos a estudiar este pasaje con detenimiento, pero dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo? En ese evento que marca el final del siglo presente y el comienzo de la vida del siglo venidero, o sea, la vida eterna. ¿Cuál es ese evento, hermanos? La venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el punto final de este siglo y el comienzo del siglo venidero. Por esto, hermanos, nosotros debemos vivir en base a esta esperanza, con la confianza puesta solo en Cristo, solo en su palabra, solo en su poder, solo en sus promesas. Esto es lo que tiene que estar en nuestra mente. No tenemos que confiar en las cosas pasajeras de este mundo, no tenemos que confiar en la seguridad que nos dan las cosas perecederas y pasajeras de este mundo. Nuestra confianza tiene que estar totalmente puesta en Cristo, descansando en su obra, en sus promesas, en su venida, en lo que Él prometió. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la forma de vivir, hermanos, en este siglo. Y como dice también en 1 Tesalonicenses, cuando daban testimonio de los hermanos, dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a Jesucristo, su Salvador, a que Él venga a buscarlo. Por eso, hermanos, nuestra vida debe estar caracterizada por eso: dejar el pecado, servir a la justicia, porque para eso nos salvó Cristo, y lo hacemos esperando a nuestro Señor y Salvador que venga a buscarlo, preparados, velando, orando y trabajando por nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por Cristo y por esta obra de gracia tan grande que ha hecho por nosotros. Que hoy podamos verte, Señor, por la fe, que podamos saber que estás con nosotros, que podamos ver todo lo magnífico de tu creación, que podamos creer, Señor, que tu palabra siempre se cumple y que podamos descansar en esas verdades.
Oh Señor, que hoy solamente podamos confiar en Cristo y en la seguridad que su obra nos da. Confiar que estamos en Él y que cuando Él venga o nosotros vayamos a su encuentro, podremos estar juntamente con Él para siempre. Oh mi Padre, te ruego que estas verdades traigan paz y consuelo a nuestro corazón y nos ayuden a gozarnos de tu venida, dándote gracias, sirviéndote, agradándote en todo lo que hacemos, porque tú eres digno, porque en ti está nuestra esperanza. A ti te esperamos, Señor. Has prometido venir pronto. No es el mismo el tiempo para nosotros que para ti, Señor, pero sabemos que vendrás. Descansamos en esa verdad, Señor. Y mientras, ayúdanos en tu gracia, en tu misericordia, a hacerte agradables, ausentes o presentes, Señor, hacerte agradables. Mi Dios, te ruego, si hay alguien aquí que aún no te conoce como Salvador, que le salves. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.